Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En un ambiente de incertidumbre y polarización inédita, Estados Unidos va a elecciones presidenciales y legislativas el martes 3 de noviembre, con el presidente Donald Trump aspirando a la reelección y Joe Biden al frente de las encuestas por 10 puntos porcentuales, según la encuesta más reciente de The Wall Street Journal. Además, se eligen 34 senadores y la totalidad de la Cámara de Representantes. Antes de las votaciones, los debates presidenciales televisados entre Trump y Biden no hicieron más que reflejar la tensión social en varias ciudades y el polémico manejo de la pandemia. Este martes, los estadounidenses asisten a las 59ª elecciones presidenciales para elegir a los compromisarios, que a su vez deberán escoger al nuevo presidente y vicepresidente a través del colegio electoral. A la disputa en las urnas se agregan Joe Jorgensen, candidata al Partido Libertario, y Hughie Hopkins, del Partido Verde, y sucede en la nación con el peor récord de manejo de la pandemia de COVID-19, pero con muestras de recuperación económica. Más de 90 millones de estadounidenses han votado por correo y otros 100 millones lo harán físicamente, cerrando así el 65% de los ciudadanos con derecho a voto, la cifra más alta de participación desde 1908. Hace 4 años, cerca de 139 millones de estadounidenses ejercieron el sufragio. 33 millones de esos votos se emitieron por correspondencia. Por sexos, las mujeres muestran una mayor empatía por Biden, entre tanto los varones por Trump. La disputa de los principales contendores se centró en las últimas jornadas en los llamados estados péndulos, indecisos pero determinantes por el número de votos en el colegio electoral. En 2016, el presidente Trump se hizo con el triunfo de 2 grandes estados tradicionalmente indecisos, Ohio y Florida, que finalmente decidieron la contienda política, resultados favorables que repitió en estados más pequeños como Arizona, Georgia, Ohio y Carolina del Norte. De igual forma, el mandatario, con un lenguaje agresivo e inusual, ha puesto en duda el voto electrónico y la posibilidad de no reconocer el resultado en las urnas, además de ignorar a grupos racistas que lo apoyan, agresores de una caravana demócrata, un anuncio de violencia ante una eventual derrota. Los temas centrales de esta elección, además del impacto de la pandemia, protestas por la muerte de George Floyd, Breonna Taylor, entre otros afroamericanos, cacería de indocumentados y centroamericanos, además el futuro de la ley del cuidado de salud a bajo precio, mejor conocida como Obamacare. El ganador de las elecciones tomará posesión el 20 de enero de 2021. De ser electo, Biden se convertiría en la persona de mayor edad en la presidencia a los 78 años, el día de su toma de posesión, y el primer candidato en derrotar a un presidente en 28 años desde que Bill Clinton venció a George H.W. Bush en 1992. Además, su compañera de fórmula, Kamala Harris, se convertiría en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia. Esta es la primera elección presidencial en la que los candidatos principales tienen más de 70 años. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros en su foro La Entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. El día de hoy no hay otro tema. Las elecciones en Estados Unidos, el actual presidente Donald Trump contra su contendiente demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden. Sabemos que estamos con el tema del huracán ETA. Les mantendremos informados. Tendremos en recuadro cómo avanza este huracán. También cualquier tema relacionado con la pandemia del coronavirus, estamos listos para hacer contactos informativos. Pero este día, este es el tema. No solo en Honduras, es un tema a nivel mundial. Los ojos del mundo están puestos en Estados Unidos en este momento. Y para hablar sobre este tema, hacer un análisis amplio, tenemos invitados de primer nivel este día. Saludo primeramente al licenciado Julio Navarro, sociólogo y destacado analista del acontecer nacional e internacional. Don Julio, buenos días. Mucho gusto Raúl, y un placer estar contigo y el líder, el profesor Espinosa. Gracias, don Julio. También saludamos al ingeniero, don Ramón Espinosa.
ministro de Información y Estadística y también experto en este tema de encuestas y mediciones, con mucha experiencia, bastante aquí en el campo nacional, pero claro, también tiene toda la experiencia para decirnos cuál es el panorama que le espera hoy a Estados Unidos. Ingeniero, buenos días, un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Quiero aclararle que siempre me dicen que soy ministro de una cosa a otra. Yo soy como siempre digo, un simple asesor, y en este caso estoy a título personal colaborando con este análisis, siempre en este programa que es tan visto, y creo que vamos a tener una interesante conversación con don Julio Navarro, que siempre tiene sus posiciones, sus análisis bastante interesantes. Muchas gracias, ingeniero. Si me lo permiten, antes de que comencemos con este análisis, hemos conseguido un video explicativo corto para que toda nuestra audiencia pueda entender cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. Sabemos que hay un colegio electoral y que está el voto popular. Así que les presentamos a continuación este video de cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos. En Estados Unidos, las elecciones para presidente y vicepresidente no dependen directamente del voto de los ciudadanos. Los ganadores son determinados por el número de votos de los electores que forman parte de cada colegio electoral. Cada estado tiene tantos electores como miembros en el Congreso, es decir, su número de senadores, siempre 2, más el número de representantes en la Cámara. Incluyendo los 3 electores de Washington, D.C., hay 538 electores en total. Los partidos políticos de cada estado eligen su propia lista de posibles electores. El día de las elecciones, los ciudadanos emiten su voto para presidente. El candidato que gane en un estado, a excepción de Maine y Nebraska, se lleva el número total de electores en ese estado. Esto quiere decir que técnicamente los ciudadanos están votando por 538 electores que, el 14 de diciembre, se reúnen en sus respectivos estados y votan por el presidente y el vicepresidente. La Constitución no le exige a los electores que voten por el partido que los seleccionó, pero es raro que alguno no lo haga. Un candidato necesita el voto de al menos 270 electores, más de la mitad del total, para ganar la elección presidencial. En el caso de que ningún candidato reciba la mayoría de los votos, la Cámara de Representantes elige al presidente y el Senado elige al vicepresidente. $270 votos electorales es el número mágico para convertirse en presidente de Estados Unidos. Ya salieron a votar más de 95 millones de estadounidenses, cifra récord. Se espera que el día de hoy voten de manera presencial entre 40 y 50 millones de personas más, voto al que le está apostando el presidente Donald Trump, ya que ha sido el principal activista en contra del voto por correo. Don Julio Navarro, ¿qué podemos esperar el día de hoy en Estados Unidos en un ambiente muy similar a nuestros países, al que estamos acostumbrados? Denuncias de fraude, injerencias de otros países, unos diciendo que no van a reconocer el triunfo del otro, muy similar a lo que estamos acostumbrados lamentablemente aquí en Honduras. Nunca creímos realmente que la democracia electoral norteamericana fuera a agrietarse tanto que tuviera cierto parecido con los procesos electorales que tenemos en los países de América Latina, y en este caso particularmente con Honduras. O sea, nunca los norteamericanos habían tenido dudas o sospechas de que podía haber fraude electoral en un proceso normal que se ha realizado desde la época en que los norteamericanos definieron su sistema electoral. A mí me parece que actualmente Estados Unidos pasa por un proceso muy difícil. Su modelo democrático, su modelo electoral pareciera que comienza a mostrar las falencias que la democracia normalmente y los imperios en este caso han experimentado en el desarrollo y transcurrir de la historia de la humanidad. Y yo a veces creo que
cuando miro la forma como Trump participó en las elecciones pasadas, cómo gobernado y cómo sigue manifestándose ahora, yo quisiera creer que Trump va a ser el Gorbachev de los Estados Unidos. Gorbachev abrió la democracia, se abrió la democracia en la Unión Soviética y la URSS desapareció como tal. Después logró fortalecerse Rusia por su tradición histórica. Y pareciera que Trump quiere descomponer con todos sus procedimientos la convivencia bipartidista que ha existido en Honduras, en Estados Unidos. Porque Estados Unidos siempre su clase política ha sido tan inteligente que las dos formas de manifestarse ideológicamente ha sido a través de un partido único con dos fracciones, una fracción conservadora y una fracción mucho más liberal, que acuden a cada uno de esos candidatos de un partido o de otro en los momentos oportunos en que su democracia, a partir del liderazgo que tiene un conservador o un demócrata, puede entrar en crisis o puede perder un poco de legitimidad. Ahora no, ahora pareciera que ese partido republicano que existía como tal en comparación con el Partido Demócrata ha desaparecido y está apareciendo un partido trumpista, o sea, bajo la imagen de Donald Trump, que encanta a mucha gente que añora un pasado conservador, confrontativo en los Estados Unidos. Yo creo que en estas elecciones se está jugando mucho, me parece a mí, la credibilidad de ese modelo electoral que han tenido los norteamericanos. Si Biden gana, yo creo que habrán salido airosos los norteamericanos, pero si Biden pierde, es inesperado lo que pueda suceder dentro del modelo político que tienen los norteamericanos. Ojalá que logren entenderse, porque Estados Unidos tiene mucha influencia, es muy representativo en los problemas mundiales que se dan y particularmente en la situación en que vivimos los centroamericanos. La forma en como los norteamericanos hoy están llegando a las urnas refleja que sí están preocupados por la situación en que están viviendo, porque normalmente el grado de abstención que han tenido los norteamericanos en las últimas elecciones anda casi por el 50%, incluso a veces ha llegado a más del 52%. Pero ahorita pareciera que el cuestionamiento que hay entre ese partido trumpista y no tanto republicano con el Partido Demócrata ha hecho que la gran cantidad de norteamericanos que a veces eran indiferentes al proceso electoral hoy están acudiendo y lo han hecho tempranamente. Esperamos que hoy en día puedan acudir otra buena cantidad que pueda más o menos definir ese gran huracán electoral que hay ahorita en los Estados Unidos y que desgraciadamente entre nosotros se manifiesta hoy en día como un huracán natural que nosotros esperamos que tenga los menos efectos posibles de acuerdo a los pronósticos que hay. Yo soy optimista y yo creo que los norteamericanos van a lograr salir airosos de esta situación muy conflictiva, muy comprometida que hay de su proceso electoral. Gracias, don Julio. Ingeniero Espinosa, su panorama de manera inicial y este contexto que ya comentábamos con el licenciado Julio Navarro, un contexto muy similar a las elecciones, no solo en Honduras, pero en gran parte de Latinoamérica. Este tema del colegio electoral, sin duda, como explicaba el licenciado, de hecho ya varias, alas del Partido Demócrata, las más liberales, después de las elecciones pasadas, que Hillary Clinton ganó el voto popular, pero Trump se impuso con el voto del colegio electoral, han estado pidiendo reformas en este sentido. ¿Cuál es su panorama inicial sobre lo que acontece en Estados Unidos y lo que podemos esperar el día de hoy? En realidad, el sistema electoral de Estados Unidos es complejo, ¿verdad? Muy diferente al nuestro. Es a través de electores por estado. Eso vuelve complejo cualquier fórmula predictiva. Y incluso la forma de escoger los electores en cada estado varía. No todos son iguales.
Y hemos visto casos interesantes, no solo el caso de Donald Trump versus Hillary Clinton, en donde gana Donald Trump con menos votos que Hillary y al final gana la elección, pero también sucedió con George W. Bush contra Al Gore, donde Al Gore sacó la mayoría de los votos. Y en eso las encuestas sí han sido acertadas. En el caso de Donald Trump versus Hillary, las encuestas acertaron de que Hillary iba a tener más votos, pero el que ganó los colegios electorales fue Donald Trump. Entonces yo concluiría en realidad aquí tenemos una gran duda. Y es que no basta ver las encuestas, no es suficiente la información de la encuesta, porque se están usando otros métodos y otras estrategias que a veces no las vemos. Ahora con el boom de las redes sociales, podemos llevar mensajes directamente persona a persona y los demás no nos damos cuenta qué es lo que están percibiendo cada individuo. John Smith en Alabama está recibiendo una información personalizada para él en función de hacerlo votar por uno u otro candidato. Y eso no lo percibimos. Igual, la última vez fue una sorpresa para los demócratas. No sabían, no pudieron anticiparse a todas las estrategias republicanas que estaban diseñadas en función de que tenían un candidato que no era el más popular. Eso hay que entenderlo. O sea, ¿cómo puede usted hacer ganar a alguien que es menos popular que el adversario? Pues con método, usando el sistema. Entonces, creo yo que lo que está a prueba aquí es el sistema electoral de Estados Unidos, si realmente funciona, si realmente responde a la intención y al derecho del votante estadounidense de escoger mayoritariamente a un presidente, lo cual no está ocurriendo. Entonces, si fuera tan sencillo, si no hubieran esas otras estrategias que a mí siempre estoy en la sospecha de qué puedan hacer, viendo las encuestas, por ejemplo, Real Clear Politics, que hace resúmenes de encuestas, le da una ventaja de 6.7% a Biden. Si eso fuera así tan simple, yo diría, hombre, Biden va a ganar, ¿ok? Pero con la experiencia que hemos tenido, yo digo, si me arriesgo a tener un pronóstico, diría Biden tiene la gran probabilidad de ganar, excepto que estén sucediendo cosas que no nos estemos dando cuenta, y no tienen que ser cosas ilegales, sino que formas de incentivar a ciertos votantes o desincentivar a algunos votantes clave para el contrincante. Entonces, habría que estudiar eso. Otra cosa que hay que ver es que hay otros métodos, hay otras formas de pronosticar que no solo son encuestas. Entonces, podemos ver que hay modelos matemáticos que toman en cuenta los factores, las condiciones del momento, sobre todo en Estados Unidos, condiciones económicas, y en eso hay que darle un punto a favor a Trump, que la economía no está tan mal, ¿verdad? Parece que ha mejorado. Y entonces hay que hacer un pronóstico combinado, no solo encuestas, sino que también los modelos, pero también hay otras formas, como por ejemplo, hay expertos que tienen información de calidad, que ellos evalúan las posibilidades de quién pueda ganar. También existen en Estados Unidos los mercados de apuestas, en donde la gente apuesta por quién va a ganar, y esos mercados muchas veces indican con bastante certeza quién va a ganar, ¿verdad? Hay todo un estudio sobre eso de los mercados de apuestas, porque en Estados Unidos en su mayoría los que apuestan son hombres adultos jóvenes, gente profesional altamente calificados, que tienen información, muy buena información de alta calidad, y apuestan y no les gusta perder. Entonces son personas bien informadas y que apuestan por un X candidato. También hay que tomar en cuenta esas tendencias. Entonces yo recomiendo, hay un sitio web de un profesor de la Universidad de Pensilvania que se llama Polyvote,
Este lugar hace que una combinación de las metodologías y ellos le dan a Biden siempre 4.2% de ventaja de entrada, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vemos lo que ha pasado, hace solo 5 días, el promedio de encuesta del mismo Real Clear Politics daba una ventaja a Biden de 9.5% y ha bajado a 6.7%. A mí me huele algo parecido a lo que le sucedió a Hillary, que en las últimas semanas empezó a bajar y no sabemos por qué. Yo no sé por qué. Pareciera ilógico, pero algo sucede. Igual con el sistema combinado, vemos cómo en las últimas 12 días bajó 1% la ventaja de Biden. Yo no digo que Biden no vaya a ganar, pero sí algo está pasando. Entonces yo presumiría que esta va a ser una elección reñida. No, si pierde Trump, no va a perder calladamente, no es su naturaleza. Es más, ya tenemos todos esos señalamientos de fraude que nunca había existido en Estados Unidos, por lo menos de la forma en que se está diciendo tan fuerte, tan alto ahora. Incluso estaba leyendo las últimas noticias que en ciertos estados como Pensilvania hay gente contratada, expertos en encuestas y en sistemas de votación, viendo la elección y tratando de identificar las fallas. Pudiera ser, y eso me parece que está dentro de la lógica, que si Donald Trump pierde, va a ser un reclamo en términos de fraude electoral. Ahí se parece un poco a nosotros. Y recordemos otra cosa que hay que analizar. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene 5 jueces de tendencia republicana y solo 4 de tendencia demócrata. Entonces, ojalá no lleguemos a una situación así de complicada y ojalá la elección de hoy resulte dentro de los pronósticos para que nadie esté suspicaz de que algo raro ocurrió. Pero sí creo yo que va a ser muy interesante el día de hoy. Yo no me atrevería a asegurar 100% que hay un ganador desde antes. Hay que esperar el conteo final. Gracias, ingeniero. Siempre hablando de este tema, y usted lo mencionó, tenemos la página Real Clear Politics, tenemos el mapa electoral que ellos están proyectando a esta hora de la mañana. ¿Me confirma, Eddie, cuando lo tengamos listo? Ok, ahí está. Este sitio web político en Estados Unidos muy conocido proyecta a esta hora 216 votos del colegio electoral para Biden y 125 para Trump. En el mapa ustedes pueden ver el color rojo los republicanos, el azul los demócratas y los que están en gris son los que están en disputa, que son 197 votos electorales. El ingeniero Espinosa hablaba de un tema. Hay elementos que tal vez la gente no los está viendo ahorita y ustedes me pueden corregir si me equivoco, esta es una apreciación personal. Yo creo que hay mucho voto oculto a favor de Donald Trump, inclusive en la comunidad latina y en la comunidad afrodescendiente, afroamericana, ya que al hacerles la pregunta si van a votar por Trump, es muy poco probable que la contesten con honestidad. Pero sí hay un gran sector de latinos, porque cada latino en Estados Unidos es diferente. El latino en Florida es diferente al de California, es diferente al de Texas, es el diferente al de Nueva York. Cada uno de ellos tiene su idiosincrasia. ¿Qué opinan de este mapa del colegio electoral que está proyectando Real Clear Politics, que le da una ventaja a Biden, pero hay 197 votos electorales en juego y se espera que hoy salgan a votar 40 a 50 millones de personas, que las estadísticas y los analistas dicen que van a ser en mayoría voto para Trump, porque Trump ha hecho una campaña fuerte en contra de votar por correo? ¿Qué opina de este mapa electoral, don Julio Navarro? Fíjese que es interesante lo que decía Ramón.
Tradicionalmente el medio de medir preferencias electorales a nivel preelectoral son las encuestas. Y siempre la población en general vive buscando que alguien derrote las encuestas, porque las encuestas a veces pareciera que son como una especie de manipulación para orientar una preferencia electoral a favor de un partido u otro. Pero en el caso de Estados Unidos, ya Ramón lo decía, las encuestas no fueron derrotadas la vez pasada. El problema de ahora es que dicen que en los Estados Unidos ya para hacer encuestas hay que hacer 50 encuestas, según cada uno de los estados, porque el voto en general, así de toda la nación, no es suficiente para marcar el triunfo de uno sobre otro. También hay otro elemento de lo que usted planteaba, Raúl, es cada día es mucho más complejo saber qué es lo que está pensando o hacia dónde está orientado el voto de cada uno de los ciudadanos votantes. O sea, hay una especie de mistificación de la preferencia electoral que demuestra cada una de las personas que está convocada a un proceso. Es decir, por quién va a votar, porque por lo general el elector tenía una tradición familiar hacia dónde había pertenecido su familia. Hoy no, hoy el elector, el individuo como tal, el ciudadano, es mucho más libre y tiene menos ataduras de carácter familiar o menos ataduras de carácter ideológico. Por eso es más difícil hoy que una encuesta pueda pronosticar. Y es ahí donde lo que tú decías, que puede hacer que haya un voto oculto, que tenga otro tipo de motivaciones como las que planteaba Ramón, de que no se expresan en una encuesta. Entonces, el proceso electoral ya no es muy fácil pronosticar, como tal vez se hacía antes, porque todos esos factores de carácter económico, y en el caso de Estados Unidos ahora, del problema de la pandemia, del problema de la posición de los latinos sobre las durezas de Trump, sobre la percepción que tiene de los migrantes, pero la contradicción que hay dentro de los migrantes en Estados Unidos, que ven más las oportunidades económicas que pueda generar un presidente que el origen histórico que ellos tienen porque procedan de un país de América Latina. Entonces, esta complejidad que se da en la percepción del voto hace que, como decía Ramón, a veces hay que creerles más a los apostadores, porque tienen una gran experiencia en saber quién puede ganar o no, porque un apostador se auxilia también de agencias de asesoramiento, así como le dicen en Inglaterra qué caballo es el que va a ganar la próxima carrera, quiénes tienen más probabilidades de acuerdo a los datos que ha tenido todo ese caballo en su genealogía, etcétera. Hoy también, en el caso de los norteamericanos y en el caso de otros países en las encuestas, se da eso. Hay que recordar también que Biden no ha tenido los problemas que tuvo Hillary Clinton en la recta final. En la recta final a Hillary le sacaron en cara todos los correos electrónicos que había escondido, le sacaron en cara la manipulación de las elecciones primarias por parte del Partido Demócrata a favor de él y en contra de los otros candidatos, y eso le hizo bajar en la percepción de las encuestas, pero no en el número de votos. Pero en aquellos estados complicados, entonces Donald Trump ganó cerradamente, pero al final ganó. Hay otro elemento que uno no debe descuidar. Mira, a veces se dice que en Estados Unidos no es el votante directo el que elige. No, ¿cómo no? El votante directo es el que elige. Nada más que elige un mandato. O sea, ese elector que va por cada uno de los estados, si no tuviera ese mandato como tal del elector directo, entonces él no podría votar en el colegio que se forma para elegir el presidente de la República. Yo creo que en los Estados Unidos todo su sistema electoral está basado en sus tradiciones, en los pesos y en los contrapesos que le dieron a cada uno de estado. Puede ser que hoy esté en crisis todo ese proceso, pero yo no sé, mira, si en Estados Unidos la clase política como tal
tendrá la percepción o estará en condiciones de querer cambiar todo ese sistema electoral que hay en Estados Unidos. Por ejemplo, en nuestros países, mira, hay un organismo que es el que dirige, es el que monitorea y ejecuta todo el proceso electoral. En Estados Unidos ese organismo como tal no existe. Cada uno de los estados es el que administra su propio proceso electoral, tan diferente en un lado como diferente en otro. Lo cierto es, mira, que para nosotros los latinos, para nosotros los centroamericanos, quien salga electo hoy en día puede hacer que no tenga mucha significación, porque la política norteamericana a exterior, por lo general, históricamente ha sido bipartidista. Lo que sí nos ahorraríamos nosotros los centroamericanos es que ganando Biden ya no tendríamos aquellas frases despectivas, descalificadoras, groseras que ha tenido el actual presidente de Estados Unidos hacia nosotros. Totalmente de acuerdo con usted, don Julio. Ingeniero Espinosa, ¿qué opina usted del mapa a esta hora de la mañana que refleja Real Clear Politics, que le da 216 votos electorales a Joe Biden y a Donald Trump le está dando 125 a esta hora de la mañana, pero hay 197 en juego? ¿Cuál es su análisis? Su micrófono, ingeniero. Perdón, que hay que estar atento a esto. Le decía que he visto varios mapas, ¿verdad? El de Real Clear Politics es un mapa basado en resultados de encuestas. Y todas las encuestas están diciendo que Biden va adelante, por lo tanto la proyección siempre es mayoritaria para Biden. Hay otros analistas. Yo recibí un mapa en donde gana Trump, hecho por medios de comunicación. Igual que aquí, ¿verdad? Que cada medio saca su propia encuesta, su propia tendencia. Y hemos visto en Estados Unidos cómo los medios de comunicación más abiertamente toman partido por uno u otro. Siempre hemos creído que Estados Unidos es el referente de transparencia, democracia, de imparcialidad, pero no es así. Hay tremendos intereses de sectores económicos fuertes, los sectores militares, los medios de comunicación. Vemos cómo claramente New York Times, CNN están contra Trump y vemos cómo Fox lo estaba apoyando, aunque últimamente ha variado. Yo creo que es difícil ser amigo de Trump, ¿verdad? Por su forma de ser. Pero hay que pensar en algo, más allá de lo errático que puede ser Trump o que a muchos no le agraden. Hay dos cosas que hay que considerar. Es evidente que una buena parte de los estadounidenses les agrada la forma de ser. Igual que la vez pasada, ahora les da cierta pena decirlo públicamente por todos los desaciertos. Pero creo yo que una buena parte sigue confiando en la forma de ver el futuro de Estados Unidos que tiene Trump. Igual pasó la elección anterior, ¿verdad? Cuando salieron todos los blancos y algunos latinos también apoyando a Trump, porque pareciera increíble de que hayan grupos antiinmigrantes dirigidos por latinos. Entonces, a veces uno no entiende todas las motivaciones y cada estado hay motivaciones diferentes. Recuerdo unos vigilantes de la frontera que eran dirigidos por un inmigrante peruano, de origen peruano. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible esto? Incluso, hablando con unos amigos republicanos, me decían, no, nosotros creemos que va a ganar Trump. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Qué argumentos tiene? Me dice, mira, primero, la economía está bien. Segundo, la base fuerte republicana de que apoya a Trump sigue firme más que nunca. Tercero, hemos logrado que haya un vuelco de muchos sectores de latinos y de afrodescendientes hacia Trump. Yo me quedé sorprendido, pero ¿cómo puede ser eso? Te lo aseguro, me dice. Entonces yo digo, pasa algo que uno realmente no percibe. Lo lógico era que la mayoría de minorías, y los latinos sobre todo, por el trato que han recibido de Donald Trump, estuvieran en contra.
pero al parecer no es así. Entonces, esas son cosas que habría que analizar, que a mí me causan dudas, y digo yo, realmente leer las encuestas, ver esos pronósticos que circulan, de repente no es suficiente. Quiero también recordar lo que pasó en la elección pasada. Dice que me está acordando de este Comey, el director del FBI. Yo recuerdo bien porque 11 días antes de la elección, él apareció dando una conferencia de prensa diciendo que iba a reabrir la investigación sobre los emails que envió Hillary desde una cuenta privada. Realmente no se había probado que hubiera realmente un delito o algo, había una duda, pero con solo el hecho de abrir la investigación terminó de votar las aspiraciones de Hillary. ¿Por qué? Porque con diferentes estrategias habían venido reduciendo la ventaja de Hillary. Yo recuerdo cómo Hillary en algún momento se veía hasta prepotente por la ventaja que tenía, la capacidad, la organización, el dinero. La campaña de Hillary recolectó $180 millones, una cifra récord. O sea, todo el mundo, o sea, los grandes capitales, era fácil conseguir dinero para Hillary. Pero por algunas estrategias venía reduciéndose, y el golpe mortal fue en la salida de Comey. Yo recuerdo bien porque estaba con unos amigos demócratas, me habían invitado a almorzar a un restaurante de Washington, el Capitol Grill, 11 días antes de la elección, cuando uno de mis amigos, que es uno de los que trabaja recolectando fondos, y el otro es alguien que maneja un instituto hispano que mueven los votos demócratas dentro de los latinos en Estados Unidos, inmediatamente se levantaron asustados y dicen, esto no es posible, esto es esto no se vale, es juego sucio. Y era la declaración de Comey. Yo dije, pero ¿por qué están tan preocupados? ¿Realmente afecta tanto? Y es evidente que sí afectó, porque en esa época estaba alrededor de 6 puntos de ventaja Hillary, y entró con solo 2.2 puntos de ventaja a la elección y perdió. O sea, ganó por un pequeño margen el voto popular, pero perdió la elección. Ahora, ¿cómo están las cosas? Vea, en este caso, Biden está ganando por 4.4. Hillary venía ganando por 5. O sea, Hillary entró un poco mejor y Biden no tanto. Entonces, como dice Julio, no hemos visto ese show como el de Comey y otras cosas contra Biden, pero sí he visto una campaña que puede ser muy dañina, que han movido ellos, y no sé a qué nivel lo han movido en redes sociales, a nivel más personalizado, en donde ponen a Biden como alguien débil, como alguien senil. Biden es apenas 4 años mayor que Donald Trump, pero si usted lo ve, a Donald Trump se mira más fuerte, más vigoroso, tiene ese carácter, y Biden se mira más, un poco más débil, ¿verdad? Un poco más como que le han pegado los años más. Y tal vez es su personalidad. Entonces han explotado eso poniéndolo como que no tiene capacidad. Incluso circularon videos en donde a Biden le hacen una entrevista y él como que queda en una laguna mental. No sé si es real o no, pero lo sacaron. Incluso sacaron un anuncio donde lo andan unos tipos, se supone que son su equipo de comunicación, con un muerto, y lo andan como un maniquí, porque dicen que Biden no funciona por sí mismo, sino que es el equipo. Ingeniero, entonces, eso es dañino. De eso hecho, es dañino porque lo voy a interrumpir un momento ahí. De hecho, en lo que usted dice de Biden, cuando fueron al primer debate, la expectativa para Biden era tan baja, en base a esa campaña que usted menciona, que con el simple hecho de que él no se durmiera o le olvidara decir algo, iba a salir bien. Y en efecto así fue, porque las expectativas cuando él llegó eran bajísimas, en base a esa campaña que ya había hecho el Partido Republicano. Claro, y usted ve cómo van minando la credibilidad.
Ustedes recuerdan, bueno, Julio debe recordar, usted, Raúl, es La de Reina, ¿va? no, hombre, no sea malo. La campaña de Reina, ¿recuerda? No, de OMA. De Goma Cuando también, el sí. Suazo Córdoba había puesto un candidato, un señor muy respetado, Oscar Mejía Arellano, ya mayor, y creo que en una concentración por el calor él tuvo un desmayo. En Buenos Entonces esto Aires. trascendió y se puso como que era alguien que estaba senil, que Suazo Córdoba lo quería manipular. Incluso recuerdo una gran discusión que a algunos se les ocurrió, que como Mejía Arellano no jalaba gente, iban a poner la foto de Rodas Alvarado. O sea, con eso lo mataron más ellos mismos, con esa duda. Entonces, eso causa duda porque un ciudadano quiere un presidente fuerte, presidente que pelee, que luche. Un presidente débil o senil no cae bien. Entonces, todas son cosas que han explotado los republicanos y habría que ponerle atención, ¿verdad? Ahora, repito, si a mí me preguntan, basado en la evidencia, en lo que yo he visto y lo que vemos así, debería ganar Biden. Pero hay que esperar que cuenten los votos y los votos electorales, porque no sé si hay alguna estrategia que estén llevando a cabo y que esté cambiando y que realmente cambie el voto latino o cambie el voto afro. Porque hay estrategias para promover la votación y otras estrategias para que la gente se desincentive y no vaya a votar. El público de Estados Unidos es muy susceptible, es lo que he notado, y es muy temeroso, ¿verdad? Funciona mucho en torno al miedo. Ahí hay un famoso cineasta que produce unos documentales medio controversiales, no recuerdo el nombre, Julio. Es un tipo que plantea que Estados Unidos es controlado el pueblo a través del miedo, que les hacen temores que no existen y la gente así es manipulada. Y yo creo que puede haber algo de eso. Entonces, lo que sí hay que ver, o sea, yo no creo que Estados Unidos en este momento sea el modelo ideal de democracia y de proceso electoral, que está muy complejo. Pero sí, fijémonos nosotros, porque creo yo que es el modelo de las estrategias más avanzadas para ganar elecciones, de todo tipo, usando tecnología, usando psicología, usando una serie de procesos de gente que no ha sido políticas, pero que tiene ciertas habilidades para organizar, para crear. Vean cómo hemos visto grupos bien agresivos en algunas ciudades atacando a los contrarios. Sí. ¿Verdad? La policía casi incapaz de controlar una violencia inusitada en un proceso electoral. A nosotros nos han criticado por eso, pero yo veo que está peor ahora ahí. O sea, pareciera que algunos grupos de estos anárquicos que tenemos acá hubieran sido exportados para Estados Unidos, porque realmente el nivel de agresividad y desafío a la policía y de odio al contrario es tremendo. Yo no lo había visto. Entonces, ojalá que la elección este día sea más tranquila, que no vayan a haber más problemas. Ahora, la gran amenaza es esas denuncias de fraude. Si eso trasciende, sí puede haber algún tipo de problemas. Don Julio, ¿usted qué opina sobre este tema de posible violencia en Estados Unidos? Por este movimiento de Black Lives Matter, por las personas que la misma policía les ha quitado la vida. Igual el presidente Trump en su Twitter incitando o de una u otra manera promoviendo a que su base, que es muy apasionada, tenga una reacción que, bueno, se degenere a violencia. ¿Qué opina de esto? Recuerde que Trump ha venido construyendo una base electoral muy fiel a él. Y esa base electoral responde mucho psicológicamente al lenguaje descalificador que maneja Trump. Ese lenguaje hace que marque frontera, que marque territorio. Y Trump durante su gobierno, en vez de bajar un poco ese tipo de lenguaje, más bien lo ha exaltado. Y en esta campaña también ha seguido exaltando ese tipo de lenguaje violento que puede provocar reacciones de ese carácter dentro de la población norteamericana que simpatiza con uno o con otro.
Ahora, yo, según lo que he leído y he estado observando, yo sospecho que la base electoral de Trump, a quien él se dirige fundamentalmente, lo vimos en las comparecencias que tuvo con el candidato John Biden y en la campaña que ha tenido a este momento, todos sus mensajes van fundamentalmente dirigidos a su base. Pero a mí me parece que a este momento no es suficiente esa base leal que tiene Donald Trump para ganar las elecciones. Yo creo que hay una serie de cantidad de poblaciones tradicionalmente que no van a elecciones, que no votan, indecisos, gente joven, que puede hacer que sí le den el voto que necesita John Biden. Porque estos sectores sí les puede preocupar que la descomposición política en Estados Unidos, más que de carácter social como tal, sino que se explote a nivel político, perjudique la conocida tranquilidad electoral o política que han vivido los norteamericanos, donde se han confrontado por problemas de carácter racial u otro tipo, pero raras veces se han confrontado a esos niveles por cuestiones de carácter político desde que resolvieron su problema allá en la guerra de secesión. Hay otro elemento importante que decía Ramón, es que los norteamericanos son muy motivados y muy afines a votar por el miedo, a votar con miedo. Los Bush, tanto padre como hijo, fueron presidentes de Estados Unidos motivados por el miedo hacia un enemigo externo que había, que al final nos dimos cuenta que no era de las dimensiones que ellos los plantearon, pero los electores fueron a votar por ellos en base al miedo. Hoy Trump ha estado creando miedo y diciéndole, increíble, ¿va?, a los norteamericanos, principalmente a los de la Florida, de que si Biden gana van a ir hacia el socialismo. Y hay gente con un grado de escolaridad grande, pero con un miedo patológico, que cree que eso es verdad. Y entonces eso puede motivar a mucho inmigrante que viene de países muy convulsos, muy problemáticos de su política interna, que pueden motivarlo. O sea, se imagina que él espera una sociedad donde sus ciudadanos vayan a votar por el miedo y que sus dirigencias se fundamenten en generar miedo para poder acarrear simpatías a su favor y no más bien vender esperanzas, vender soluciones a los problemas que se han dado. Entonces, hoy el miedo que plantea el Partido Republicano Trump ya no es hacia afuera, sino que es el miedo hacia adentro, hacia un cambio de sistema, cuando todos sabemos que los soportes estructurales que tiene el Estado norteamericano no dan para creer de que Estados Unidos se puede volver de otra orientación económica. Y entonces, todas esas particularidades se dan, me parece a mí, como parte un poco de la decadencia del sistema electoral norteamericano. Yo he creído que cuando uno escuchó el primer debate que hubo este año en Estados Unidos, los creadores del Estado norteamericano, de los fundadores de los soportes de esa democracia norteamericana, sin duda deben haberse agrietado, o sea, de recordar el debate entre Nixon y Kennedy allá por 1960, a 60 años después de escuchar un debate tan confrontativo, tan falto de ideas, tan falto de propuestas para la sociedad norteamericana, sino fundamentado nada más en el lenguaje descalificador. Yo creo que también esto debe servirnos a nosotros los hondureños, saber que ninguna sociedad hoy en día, con todo el desarrollo de los medios alternativos de comunicación y las diferentes formas de motivar a la persona para que pueda tener una preferencia electoral, ningún país está curado, y que nosotros nos debe servir para saber que todas las debilidades que tenemos debemos de irlas buscando nosotros resolver en base al entendimiento, en base al diálogo interpartidario que deberíamos de tener para no descomponer lo que hoy los norteamericanos están imitando de nuestro país. Gracias, don Julio. Vamos a hacer una breve pausa comercial y continuamos con este análisis de las elecciones en Estados Unidos.
Hoy los americanos deciden si reeligen a Donald Trump o si Joe Biden asume la presidencia del país. Sin duda una elección muy cerrada. Como explicaban nuestros invitados, las encuestas favorecen a Biden, pero cualquier cosa puede pasar y será hasta horas de la noche que tal vez sepamos con seguridad quién lidera y cuál es la tendencia. Gracias por continuar con nosotros en su foro La Entrevista. Estamos monitoreando los canales en Estados Unidos y ya se registran 100 millones de votos de forma anticipada. Así que la tendencia sigue hacia la alza y se espera que hoy sean 40 o 50 millones de votos más. Antes de continuar con mis invitados, les quiero presentar a ustedes y a ellos también los últimos 2 spots de los candidatos para apelar al voto latino. Yo no quiero ser quien dará 1000 excusas para cambiar el mundo, primero soy yo. Me miraría a mí misma que la solución soy yo. Yo sé que puedo ser más fuerte y sé que no me para nadie. El mundo será diferente. Conmigo empezaré. Empiezo desde cero. La luz que yo busqué, sé que yo puedo ser. Lo siento aquí en mi pecho. El cambio yo seré. El cambio yo seré. I'm Joe Biden, and I approve this message. Por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. La buena vida, Por Trump. la economía, Por Trump. hazlo por tu familia. Latinos por Donald Trump. Por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. I'm Donald Trump, and I approve this message. Bien, definitivamente creo que ambos anuncios describen la personalidad de los candidatos. Don Julio Navarro, presentamos estos spots para que nuestra audiencia tenga una idea cómo están buscando el voto latino los candidatos en este momento. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre Estados Unidos y Honduras? ¿Hace alguna diferencia Trump o Biden? Recordemos la administración de Obama. Fue de los que más deportó inmigrantes, incluyendo hondureños. También se dio la situación del golpe de Estado bajo esa administración. Y bueno, y lo que ya sabemos, cómo se ha referido el presidente Donald Trump hacia la comunidad latina en general y también hasta los países de Centroamérica y Latinoamérica. ¿Cuál es su análisis en ese sentido? ¿Hace en realidad alguna diferencia Trump o Biden? ¿O nuestras relaciones seguirán siendo las mismas? Raúl, cuando uno ve los anuncios de Trump, se ve que hay mayor asesoramiento latino. Ves el ambiente del anuncio, eminentemente latino. Y el otro tiene también una orientación a la exaltación del nacionalismo. ¿Cómo se sentirán los rusos, los chinos, los que le disputan la hegemonía a Estados Unidos cuando Estados Unidos hace un llamado a su población hacia adentro y se quita un poco la visión imperial de gendarme del mundo que ha tenido Estados Unidos? Esas son las cosas también que demuestran que las grandes potencias, China y los rusos, deben de estar encantados que sea Donald Trump el que salga reelecto en los Estados Unidos, porque eso ha descompuesto un poco las relaciones de Estados Unidos con Europa o con otros países de Asia, lo que les abre también el camino
a las grandes potencias que le disputan la hegemonía a Estados Unidos, como para ir quitándose esa solidaridad que ha tenido los norteamericanos con los países que han sido afines a su sistema político. El otro elemento que planteaba Raúl es, mira, la tradición nos dice que las diferencias a nivel de política exterior entre demócratas y republicanos no establece muchas diferencias. A veces los republicanos han sido más militaristas, han apoyado más fuerte gobiernos así, no tanto democráticos, y los demócratas en algunos momentos han sido más vigilantes, han monitoreado más el respeto a los derechos humanos, el respeto a la institucionalidad de cada uno de esos países. Ahí han habido diferencias no tan significativas entre uno y otro. Y yo creo que para nosotros, si gana Trump o gana Biden, tampoco van a haber muchas diferencias. Yo te dije al principio que la gran diferencia que va a haber si gana Biden es del lenguaje, cómo nos tratan. Pero por lo demás, yo creo que en relación a los migrantes, tú decías que el que más gente deportó fue Barack Obama. Barack Obama no fue tan agresivo en las políticas de dejar entrar a los migrantes a Estados Unidos, pero sí fue muy duro y agresivo para sacarlo ya viviendo dentro de los Estados Unidos. Y es seguro que eso puede continuar, aunque Biden prácticamente ha dicho que va a documentar o va a legalizar aproximadamente 11 millones de migrantes, que le va a dar estatus legal a los jóvenes, a los soñadores. Y eso también es un halago para los norteamericanos, para los latinos que ya están allá. Pero actualmente el problema ya no es los que están allá, sino la enorme cantidad de centroamericanos, fundamentalmente hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños que quieren llegar a Estados Unidos, y con las políticas duras de Trump han encontrado una barrera enorme, más la solidaridad que ha tenido México con Estados Unidos para poder México congeniar sus políticas internas con las presiones que tiene Estados Unidos. Uno ve cómo el presidente de México, López Obrador, fíjate, nunca le ha contestado fuerte ni nada que se parezca a Trump, aún con todas las groserías que ha dicho. Pareciera que está ahí un poco agazapado, esperando que puedan cambiar las cosas, o que México puede hacer que se sienta más cómodo con Trump que con un gobierno demócrata. Pero ese es en el caso de México, que tiene otras dimensiones para nosotros. Para nosotros los centroamericanos, y en particular Honduras, yo no creo que los cambios que se puedan dar entre un gobernante u otro puedan ser significativos a favor nuestro. Ingeniero Espinosa, la misma consulta para usted. Después de ver esos anuncios de cómo están apelando al voto latino, bien enfocado a la Florida, Donald Trump, ¿cree usted que hace alguna diferencia una administración republicana o una administración demócrata para Honduras? Bien, en primer lugar, los anuncios. Sí, creo yo que el anuncio republicano está más conectado con el sentir de la gente de la Florida. Mire, lo que yo he aprendido en muchos años de política, es que lo que mueve sobre todo al latino en nuestros países, en los temas políticos, no es tanto la reflexión, sino que la emoción. Toda esta gente que vive en la Florida puede pensar en muchos problemas, en muchas situaciones, pero apenas le ponen una música y fiesta, se olvidan y buscan el esparcimiento, buscan huir de la realidad o de los problemas. Creo yo que psicológicamente está mejor conectado el anuncio de Trump, me gusta más a mí. El otro, demasiado reflexivo, demasiado pasivo, que va con la personalidad de Biden. Ahora, no sé las mediciones que han hecho ellos, los grupos focales, y después qué tal les haya resultado, pero de entrada yo diría que el de Trump, más simple,
que no necesita mucha reflexión ni ponerle mucha cabeza, dice algo de la alegría. Ahora, hay que ver cuáles son los otros mensajes que están llegando, porque este es un anuncio que de 30 segundos en donde hay que posicionar algo, en este caso la identificación con la música latina o hispana. Yo pienso que sí está mejor enfocado. Ahora, mire, aquí se ha pensado siempre que los gobiernos demócratas son más benévolos con los países latinoamericanos. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto que no es así. Incluso yo recuerdo en el caso de John F. Kennedy, cuando empezó con el tema de la Alianza para el Progreso, que supuestamente era una ayuda con diferentes formas, alimentos para América Latina, muchos sectores, sobre todo sectores de tendencia socialista en el continente, rechazaron eso, porque decían que era otra forma de dominación y de control, otra forma de colonialismo. Claro, a la gente le encantaba porque regalaban unos galones grandes de aceite vegetal. Era la bolsa solidaria de esa época. Sí, pero lo que pasa es que ahora se ha avanzado más. Y entonces en esa época lo que hacía la gente, agarraba el galón y lo vendía y lo convertía en dinero. Entonces felices con eso. Pero sí se acusaba de que había intervención. Pienso yo que las políticas exteriores de Estados Unidos no es que cambian mucho, tal vez la forma, ¿verdad? El modo. Pero yo pienso que no es tanto qué gobierno hay en Estados Unidos, no debería ser, sino es cuál es nuestra posición como país. Pienso yo, y esto lo digo con toda sinceridad, que Honduras ha tenido una tradición en donde decimos que somos el mejor aliado de Estados Unidos, pero es lo que pensamos nosotros, pero a veces creo que no es lo que piensan ellos, por el trato que se nos da. O sea, y yo no digo que nos regalen cosas, yo quisiera ver un trato de mayor respeto a nosotros, un trato de respeto mayor a las instituciones y creer que nosotros con nuestros errores y problemas podemos tomar nuestras propias decisiones. A veces siento que estamos en una situación como cuando la independencia nuestra, ¿te acuerdas del argumento de la corona española contra los pueblos que querían la independencia? Que no estaban maduros, que no habían avanzado suficiente para tomar su propia responsabilidad. Incluso José Cecilio del Valle cuenta la historia, no sé si es real, que él tenía dudas, como él era muy conservador, tenía dudas de que sí Centroamérica estaba madura para ser independiente de la corona española. Y todavía a veces tenemos esas dudas nosotros. Yo pienso que como país y como pueblo debemos buscar resolver nuestras diferencias, tratar de tener un solo bloque, como hacen otros países, defender nuestros intereses contra quien sea, ¿verdad? Amigos o enemigos. Yo pienso que la relación, el replanteamiento tiene que ser desde nuestro lado, en donde se respete más a nuestro pueblo, ya sea los que vivimos acá o los que están viviendo allá, que al final contribuyen mucho a esa sociedad. Ese es el error del mensaje de Trump, ¿verdad? Tratar a nuestra gente de delincuentes, criminales, etcétera, etcétera. Eso le encantó a muchos grupos racistas, pero es evidente que a la mayoría de gente no le va a gustar, y menos a latinos. Entonces, esas son las contradicciones que hay ahí. Y en la relación, fíjese que en la relación con el gobierno de Juan Orlando Hernández, hemos visto cómo es una buena relación en los últimos tiempos. Pero si recuerdan, los primeros años la estrategia del gobierno fue de estar un poco alejado, dado lo errático de Trump, lo visceral contra los latinos. En realidad no se vio conveniente como acercarse tanto. Otros países lo intentaron, creo que Guatemala, El Salvador permanentemente, otros que fueron a visitarlo. Incluso el trato de él contra muchos líderes mundiales no fue muy cortés. Recuerdo los problemas con Francia, con Japón. O sea, realmente hay una historia que dicen que Macron hizo un análisis de cómo saludar a Trump, porque Trump siempre trataba de dominarlo.
hasta desarrolló una técnica de cómo darle la mano, ¿verdad? Igual a Merkel, dicen que no soportaba reunirse con Trump. Entonces son realidades, pero sí funcionó la estrategia del gobierno de esperar los momentos oportunos, esperar una mejor relación a través de otros aliados estratégicos, como el caso de Israel, que creo yo que ha funcionado en tener un trato un poquito mejor, ¿verdad? Pero si lo vemos en el fondo, realmente la política exterior no es que nos beneficia más, como debería ser, como un gran aliado que hemos sido y como lo que hemos avanzado en apoyar las políticas internacionales de Trump, el caso de la OEA, el caso de Venezuela, el caso de Irán, el caso de Israel, en donde Honduras ha salido al frente como buen aliado. Sí se ha apoyado a Honduras, pero yo creo que no lo suficiente para lo que hemos hecho. Entonces, yo pienso que es una medida correcta la que se ha tomado en cuanto a hacer esas alianzas, pero deberíamos esperar en los próximos años tener mayores beneficios de esas alianzas. Y no es que sea de este gobierno, mire, desde que yo tengo uso de razón, los hondureños hemos sido fanáticos de los gringos, admiradores, ¿verdad? Tenemos la cercanía, hemos tenido la inversión, las bananeras, etcétera, etcétera. Nos quejamos, pero al final ahí estamos. Entonces, sí es importante esta relación. Mire, estoy seguro que en Sudamérica hay algunos programas de análisis sobre la situación de Estados Unidos, pero no tan preocupados como nosotros, ¿verdad? ¿Por qué va a pasar en Estados Unidos? Porque a ellos les afecta menos, son más independientes, tienen otras relaciones con Asia y Europa, pero nosotros, todo pasa por Estados Unidos, es una realidad. Creo yo que la democracia de Estados Unidos va a evolucionar. Ese sistema electoral a veces se ve anticuado, realmente, ya está dando problemas. Creo que esa reflexión la deben estar haciendo. Y pienso yo que uno de los temas de Trump debe ser precisamente demostrar que ese sistema tiene problemas, ¿verdad? Entonces habrá que ver qué pasa en el futuro. Creo yo, de nuevo, que los parámetros de la relación con los Estados Unidos, aunque es un amigo muy poderoso, nosotros podemos poner ciertos parámetros que nos den mayor dignidad y mayor beneficio para nuestra gente. Raúl, hay una cosa que apuntar, va. Mira, uno debe reconocer que el presidente Trump ha tratado muy bien al presidente de Honduras, aunque de vez en cuando ha dicho alguna grosería. Y eso se debe también a que Trump tiene mucha química con aquellos gobiernos que aparecen más dictatoriales, aquellos gobiernos que aparecen más hegemónicos, el poder ejecutivo sobre los otros poderes. Hay que ver últimamente lo que Trump hizo con la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, de ese estilo, de ese modelo de gobernanza que tiene Trump, yo creo que el presidente de la República ha sacado provecho y ha tributado muchas simpatías de parte de los norteamericanos vía Israel. O sea, lo que Estados Unidos ha pensado sobre Israel, Honduras también no lo ha repensado, sino que lo ha aplicado. Entonces, puede hacer que para algunos sectores en Honduras que no les gusta el color azul, aunque sean azules, estén apostando por el color rojo en los Estados Unidos. Pero como decía Ramón, nosotros que estamos en un año preelectoral, deberíamos de buscar acuerdos internos que nos hagan a nosotros menos vacilantes ante los cambios que se dan en la política exterior de Estados Unidos. Porque hoy, contrario a todo lo que hablábamos del enclave bananero, de todo eso, hoy somos nosotros más dependientes de los Estados Unidos, porque es de allá donde vienen la mayoría de las divisas que tenemos a través de los migrantes.
Y si uno ve los datos de las divisas que vienen de Estados Unidos vía remesas en América Latina, con el gobierno de Trump han aumentado, porque los migrantes se han sentido más amenazados y de hecho entonces tienen menos capacidad para ahorrar en Estados Unidos y mandan sus divisas. Esos son parte un poco de los beneficios de la política dura, paradójicamente, que ha tenido Trump sobre los migrantes nuestros. Yo le digo, hoy nosotros dependemos más de Estados Unidos a través de nuestros migrantes que mandan remesas que lo que dependimos en los mejores albores del enclave bananero. Gracias, don Julio. Ingeniero Espinosa, son dos personalidades diferentes. Joe Biden, un hombre de Washington por mucho tiempo, más de 40 años, ex vicepresidente. Bueno, de hecho, él no es una novedad por lo mismo, sino creo que él fuera por lejos ganándole al presidente Trump hoy si fuera una novedad. ¿Qué cree usted que va a pesar más? ¿Que Trump es el candidato anti-establishment, el candidato anti-sistema, que fue el outsider en su momento, o la experiencia de Joe Biden, tras ver 4 años de Donald Trump? Como usted explicaba, a nivel internacional, muchos presidentes tal vez ni se querían reunir con él. ¿Qué cree que va a pesar más al final? ¿La experiencia de Joe Biden o ese sentimiento generalizado, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, de tener políticos nuevos que no sean parte del sistema, más de lo mismo, más de lo que no ha funcionado? ¿Qué cree que va a pesar más el día de hoy? Hola. Sí, la micrófono, sociedad norteamericana a veces es difícil de explicar, porque en estos tiempos donde vemos, por ejemplo, a un presidente Trudeau muy joven en Canadá, en el país vecino, aquí se están disputando la presidencia de dos hombres mayores, uno de 74 y el otro de 78. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? Es porque allá hay otros factores de poder que necesitan cierta estabilidad y que influencian. Es el poder económico, sobre todo, tiene mucha fuerza. O sea, el establishment en Estados Unidos tiene un peso sumamente importante. Y es en el que en algunos momentos ha mantenido la estabilidad del país en las crisis. Yo recuerdo cuando Al Gore se fue a la Corte Suprema con bastante fundamento a reclamar lo de los votos de la Florida, y al final dieron un fallo en contra y triunfó el establishment, aunque habían dudas sobre esos procesos. Y Al Gore al final aceptó, y el Partido Demócrata aceptó, aún con tantas dudas. Entonces ese es un indicativo o de madurez o del peso que tiene la institucionalidad en Estados Unidos. Ve a la Corte Suprema, son cortes con gente que es de por vida. Hasta ahora, en los últimos años, sobre todo republicanos han estado proponiendo gente más joven para esos cargos. Entonces, yo siento que para el pueblo estadounidense, que podría escoger mejor, tiene que votar sobre lo que le están presentando. A Biden yo no lo he visto tan destacado, no conozco exactamente los méritos, conocía más los méritos de Hillary. A mí me parecía Hillary una persona más actualizada a los tiempos modernos. Claro, un presidente no es él solo, sino que es un equipo, ¿verdad? Aún Trump, con sus irreverencias y sus cosas, tiene un equipo atrás que maneja las cosas. Si no hubiera ese equipo, no hubiera podido llegar hasta donde ha llegado. Entonces, creo yo que para los norteamericanos también es complicada la decisión. Y aquí simplemente hay que ver qué va a ganar. Si gana Biden por los errores de Trump
o gana Trump por la falta de fuerza que pueda tener Biden en su candidatura. Y en ese anuncio se evidencia, ¿verdad? El anuncio de Biden suave, con una canción de otro estilo, más lento, y el otro con más fuerza, con más vigor, con más vida. Entonces, no estoy seguro de lo que vaya a pasar, pero sí quiero aprovechar para reflexionar sobre los argumentos, que es lo que a mí, además de las encuestas, es lo que me hace reflexionar. Mire, los argumentos de los republicanos, que yo diría no tienen argumentos, tienen un presidente que nadie quiere, pero ellos dicen que Trump va a ganar porque la economía está bien. Luego dicen que han logrado repunte en los votos en comunidades que supuestamente debería estar débil, como los latinos y afrodescendientes. Eso habrá que verse. También que la base dura republicana, esos que andan la gorra y todos los símbolos por hacer grande América de nuevo, ¿verdad? La mayoría blancos y algunos latinos que se creen blancos, están firmes con Trump. También dicen que estadísticamente los presidentes republicanos repiten. Dice que sería una anomalía en la tendencia que no repitiera Donald Trump. Habrá que ver. Los demócratas, ¿qué es lo que dicen? Que hay un enorme rechazo para Donald Trump y que por eso va a ganar Biden. Y que sobre todo el rechazo es de latinos y afrodescendientes. Todo lo contrario a lo que dicen los republicanos. Que ha manejado muy mal la pandemia es un tema importante y que en todas las encuestas lo dan como ganador. Yo, como digo, hay que esperar el conteo final. Hay que ver si no está sucediendo o sucede algo inesperado. Hay que ver si pierde Trump, si acepta la derrota, si no la va a pelear. Alguien me contó, no sé si es cierto, que habían puesto bardas alrededor de la Casa Blanca para protección, porque esperan disturbios. Ya las tiendas en diferentes ciudades han puesto tablas de madera frente a sus vitrinas para evitar lo que pasó cuando el movimiento de Black Lives Matter. Y no porque va a llegar el huracán nuestro. Y estaba diciéndome alguna gente que, bueno, republicanos diciendo que grupos de gente, sobre todo afrodescendientes, llegaba a amenazar a la gente blanca de que no fuera a votar por Trump. Entonces es una serie de situaciones, a veces que no son reales, pero que pueden pasar. Si yo me arriesgara a un pronóstico, viendo lo que está ahí a la vista, Biden debería ganar. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que algo ocurra, de que no lo estemos viendo y cambie la situación. Las diferencias son pequeñas en realidad. 4.4 en teoría puede bajar. Les recuerdo que Hillary ganó el voto popular por casi 2 puntos, pero perdió el voto electoral. Entonces podría darse una situación de esa. Yo creo que todavía hay que esperar. Julio, ¿usted qué piensa? ¿Qué va a pesar más el día de hoy? ¿La experiencia de Joe Biden y los errores de Trump? ¿O que Trump todavía sigue siendo ese referente de nuevo político en Washington? Que como explicaba el ingeniero Espinosa, se están aferrando al tema de cómo mejoró la economía antes de la pandemia. ¿Qué cree que pese más al final? Mira, yo de los distintos escenarios que he visto que plantean las encuestas, a mí me gusta el que presentaste, Raúl, donde dice que Biden tiene 216 votos electorales seguros y Trump tiene 125 y que hay 197 votos en disputa. Si vos ves, de los 216 que tiene Biden, le hacen falta 54 para llegar a 270, mientras a Trump le harían falta 145 votos electorales. De 145 votos electorales, a mí me parece muy difícil de que Biden no pueda sacar unos 54 votos de todos esos
197 que existen. Entonces yo, los distintos escenarios que he visto que plantean las encuestas, que algunos le dan hay como 3 escenarios que le dan ventajas a Trump. Yo sí creo que Biden tiene las enormes posibilidades de ganar. Incluso yo me atrevo a decir que Biden va a ganar y puede hacer que no gane tan cerradamente, sino que pueda llegar en algún momento a unos 302 o 304 votos electorales. Que sacó Trump contra Hillary. Y no tanto. Está pensando, proyectando que se podría dar ese caso. Porque Donald Trump le ganó básicamente en esos números a Hillary Clinton. Claro, mira. Y no tanto. Trump ganó por 306 votos la vez pasada y Clinton llegó a 232. Mira, y este gane de Biden, que yo creo que se va a dar, no está fundamentado en, como decía Ramón, en las cualidades excepcionales que muestra Biden, sino que Biden parece un político casi como medio haragán, medio pausado, ¿va? Y sino más que todo en las debilidades que ha presentado Trump en los últimos, en el ejercicio del poder, que para llegar al poder esas no fueron debilidades, sino que para él más bien fueron fortalezas en el llamado a crear un espíritu de relevancia de la potencia norteamericana. Entonces yo sí creo que Biden va a ganar, no tanto por los méritos que él tiene, sino por el temor que genera Trump en algunos sectores, tanto por el manejo de la pandemia como por algunas políticas que exaltan la confrontación. Yo creo que todo lo que han hecho los norteamericanos en los últimos años por querer equilibrar sus grupos raciales, Trump ha venido a descomponer eso. Y algunos sectores, principalmente jóvenes o viejos, algunos más, puede hacer que les asuste. Y que mira, esa avalancha de votantes prematuros que han habido hasta el momento, como 90 millones, eso puede ser un buen indicador. Porque Trump no ha estado promoviendo el voto adelantado ni nada de eso que se parezca, a menos que haya una campaña subterránea, como decía Ramón, de otro tipo de mensajes que empujen al votante seguidor de Trump a ir a votar anticipadamente. Entonces yo sí estoy más convencido, de acuerdo a lo que he visto, a los escenarios que he visto, que Biden va a ganar las elecciones, y no las va a ganar cerradamente, sino que puede ganarlas por unos 302 o 304 votos electorales. Y ojalá que se resuelva rápido a mediados de la noche, porque de lo contrario pueden haber disturbios. Ya Trump lo ha dicho, que los votos que no se cuenten hoy son votos ilegítimos. Ahora, yo a futuro quisiera creer que en Estados Unidos, si Trump es derrotado, se va a crear un espacio para ir formando un tercer partido que pueda tener probabilidades de tener éxito. O sea, ese partido que representa a Trump, y que los republicanos de estirpe, de tradición, se han tenido que plegar a Trump, porque si no puede hacer que ya hubieran desaparecido de Muchos los dicen que Trump le secuestró el partido, licenciado. Muchos republicanos de los que usted habla dicen que le secuestró el partido. Marco Rubio, en las elecciones internas de los republicanos, era un ataque constante que le hacía. Entonces yo a veces presiento que puede ser que en Estados Unidos esté en un proceso de germinación de un tercer partido que pueda exaltar más a la derecha, que el republicano como tal, el partido como tal, ya no represente ese verdadero espíritu conservador de derecha que tradicionalmente ha tenido, y que muchos demócratas en algunos casos también se sienten más al centro de derecha que a las posiciones que maneja tradicionalmente Obama y todos los líderes del partido. Por cuestiones de tiempo, le agradezco. Vamos a una pausa comercial, la última.
y regresamos con sus mensajes finales sobre este análisis y de lo que se puede esperar hoy en Estados Unidos. Ya regresamos. Yo no quiero ser quien dará 1000 excusas para cambiar el mundo. Primero soy yo. Me miraré a mí misma que la solución soy yo. Yo sé que puedo ser más fuerte y sé que no me para nadie. El mundo será diferente. Conmigo empezaré. Empiezo desde cero. La luz que yo busqué, sé que yo puedo ser. Lo siento aquí en mi pecho. El cambio yo seré. El cambio yo seré. I'm Joe Biden, and I approve this message. La buena vida por Trump, la economía por Trump, hazlo por tu familia, latinos por Donald Trump. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. I'm Donald Trump, and I approve this message. Gracias por continuar con nosotros en su foro La Entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a la parte final con nuestros invitados de este análisis que hemos hecho el día de hoy sobre las elecciones en Estados Unidos. Quería proyectarle a mis invitados la siguiente imagen de las últimas 3 elecciones, las 2 de George W. Bush y la de Donald Trump y Hillary Clinton. Ahí se puede ver la diferencia en los votos electorales, que Donald Trump ganó con 306 votos ante 232 votos de Hillary Clinton, y en el 2004 el presidente George W. Bush ganó con 286 votos electorales. Ingeniero Ramón Espinosa, vamos al cierre. ¿Cuál es su mensaje final, su análisis final sobre lo que ocurrirá el día de hoy? Y si se atreve o no a darnos un pronóstico, Trump o Biden, a pesar de que sabemos de que está cerrado, ¿con quién se iría hoy usted en base a su análisis de que saldrá vencedor hoy por la noche si así se dan los resultados? Bien, de lo que sí estoy seguro es que Biden va a ganar el voto popular. Eso creo que está claro. Hay más del 90% de posibilidades que así sea. Lo que no estoy totalmente seguro es si va a ganar el voto electoral. Tiene más probabilidades definitivamente, todos esos cuadros y esos números lo dicen. Pero como el voto electoral es más complejo, y al ser complejo se presta a otras estrategias que nosotros no estamos acostumbrados, todavía tendría dudas y hay que esperar el conteo final. Es evidente que tiene mayores probabilidades Biden, sin embargo, no veo que los republicanos o que Trump vaya a perder de forma tan tranquila. O sea, algo están haciendo. Y si no lo hacen ahorita, lo van a hacer después de la elección. Creo yo que puede haber algún problema, ojalá no se dé, pero sí probablemente hayan reclamos de fraude porque ya lo están haciendo desde antes. Pienso yo que nosotros debemos estudiar bien, es importante que veamos los procesos electorales de Estados Unidos, su proceso democrático, la evolución de sus partidos, para que nosotros podamos sacar conclusiones y aprendamos lecciones positivas y las lecciones negativas, porque no es cierto que todo es perfecto en Estados Unidos. Creo que nosotros también tenemos algunas cosas buenas y hemos dado muestras de mantener la democracia en las peores condiciones. Desde el golpe de Estado hasta acá hemos pasado varias crisis y las hemos superado, y yo creo que de eso debemos sentirnos orgullosos los hondureños y pensar para el futuro del país, poder tener un gobierno, como decía Julio en algún momento, que pudiéramos llegar a acuerdos, pero acuerdos por el país, acuerdos por el futuro de la patria,
y que enfrentemos los verdaderos retos que son todos estos temas de cambio climático, epidemias, etcétera, los problemas económicos, los problemas de alimentos y de agua. Creo yo que tenemos que repensar los hondureños cómo vamos a construir nuestro futuro. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Ramón Espinosa, por su participación esta mañana. Don Julio Navarro, yo creo que usted sí ya tiene claro, según su análisis, quién se lleva hoy las elecciones. Sí, yo particularmente creo que va a ganar Biden por lo que dicen las encuestas, lo que dicen los estudios, pero también hay otro elemento que debemos de aprender, ¿va? Mira, nadie iba a creer que algún día se iba a hablar de fraude electoral en Estados Unidos, o mucho menos de violencia electoral en Estados Unidos. Pero ahora vemos que los norteamericanos se están pareciendo a nosotros. Aunque desde 1980 para acá, los hondureños no hemos tenido violencia electoral, preelectoral y en las elecciones mismas. La violencia apareció del 2013, 2017 para acá y un poco lo que pasó en el 2009. Entonces yo creo que nosotros debemos un poco de buscar reconvertir nuestra cultura electoral para que los gringos tal vez nos imiten. Y para eso yo creo que debemos de buscar nosotros tener sistemas electorales totalmente transparentes, censos electorales con la suficiente credibilidad y evitar toda esa violencia postelectoral que se da y también evitar los fraudes electorales de que nosotros hemos experimentado en los últimos 2 procesos electorales. Ya vimos que la violencia y el fraude no son características nada más de los países tropicales, sino que ya los norteamericanos con la conducta de Trump lo están asumiendo y nosotros debemos de hacer todos los esfuerzos interpartidarios por lograr ajustar nuestro sistema económico, nuestro sistema electoral para tener, me parece a mí, gobiernos más legítimos y que tengan más compromiso con los problemas que nosotros tenemos y buscar, como decía Ramón, a partir de una estrategia local, una mejor relación con Estados Unidos por la importancia que geopolíticamente nosotros tenemos y por la tradición de colaboración que hemos tenido con los gobiernos norteamericanos. Muchas gracias, don Julio, por su participación esta mañana. Gracias, Raúl, mucho gusto. Gracias, Ramón. Encantado de volverlo a ver. Siempre un placer. Gracias a ambos. Muy amables, un análisis completo por parte de nuestros invitados. Estoy de acuerdo con ellos. Los hondureños debemos resolver nosotros nuestros problemas. No esperar que Estados Unidos ni ningún otro país resuelvan nuestras diferencias. Y también estoy de acuerdo que la relación que debe tener Honduras con Estados Unidos debe ser de mutuo respeto. Bueno, será una elección cerrada. Será el pueblo americano quien decidirá el día de hoy quién gana las elecciones. En una nota personal, estoy de acuerdo con el ingeniero Ramón Espinosa. Creo que Joe Biden ganará el voto popular, pero creo que al final Donald Trump se va a imponer con los votos del colegio electoral. Pero les estaremos informando en el transcurso del día de esto y mucho más en nuestros noticieros y también con la Alianza Informativa Latinoamericana directamente desde Washington. Y esperamos que ya para el noticiero estelar 11 Noticias tener una tendencia clara de quién será el ganador de las elecciones. Cambiamos de tema e inmediatamente pasamos con nuestra compañera Gisela Calix, que lamentablemente nos tiene un informe de violencia que a pesar del huracán ETA y la pandemia del coronavirus, la violencia no da tregua en Honduras. Adelante, Gisela. Así es, compañeros, en el estudio televidentes de la entrevista, lastimosamente continúa corriendo la sangre de los transportistas aquí en la capital de la República. Esta mañana, a inmediaciones del Boulevard Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, fue asesinado un conductor de un bus rapidito que cubre la ruta Cerro Grande Universidad La Sosa, cuando un desconocido se acercó a la unidad del transporte mientras estaba estacionada
justamente a inmediaciones de un centro comercial. La víctima fue identificado como Walter Josué Martínez, de 19 años, quien al momento de su muerte se trasladaba con su hermano, precisamente que le acompañaba como copiloto. Él tenía al menos 4 años de desarrollarse como ayudante de estos buses rapiditos aquí en la capital de la República. Posteriormente a ello ha sido capturado un hombre como presunto responsable de haber cometido este crimen. Él fue trasladado por las autoridades de la Policía Nacional hacia la posta que está ubicada en la zona de Belén. Y a continuación escuchamos las declaraciones de Juan Savillón, quien es miembro de la Fuerza Nacional de Seguridad y Transporte. Una pronta reacción por parte de las patrullas de la Policía Nacional. Fue capturado en la colonia Altos de la Divagna. Sabemos que el hecho ocurrió en lo que es el Boulevard Fuerzas Armadas, pero las cámaras del sistema de emergencias 911 le observaron el hecho y le fueron dando seguimiento y nos fueron alertando a las diferentes unidades que tiene la Policía Nacional, la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, y gracias a ello fue que logramos con la detención de esta persona. ¿En el momento de la detención que le lograron encontrar al mismo? Es importante destacar que al momento de la detención se le encontró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, con la cual presumimos es que le dio muerte al conductor que lamentablemente quedó en el Boulevard Fuerzas Armadas. También cabe mencionar que la motocicleta en la que se transportaba, al momento de ser consultada al sistema de emergencia, al sistema de la Policía Nacional, nos dijeron que la motocicleta tiene reporte de robo. Le ampliaremos estas y otras informaciones generadas en el campo policial en las emisiones posteriores de 11 Noticias. De momento devuelvo con ustedes al set principal de la entrevista. Buenos días. Gracias, Gisela. Vamos hasta la zona norte del país con nuestra compañera Shirley Martínez, quien nos detalla que algunas familias ya fueron evacuadas por el huracán ETA y sus inundaciones. Buenos días, licenciado Raúl Valladares y por supuesto participantes del foro La Entrevista en estos momentos ubicados justamente en el sector Jesús de Nazaret de la ciudad del Progreso Lloro, cuando alrededor de 300 familias han perdido sus hogares, así como cosas materiales que tenían en su interior debido a que se desbordó la quebrada conocida como Los Castaños en esta ciudad, provocando que prácticamente inundara calles principales de este sector conocido como Jesús de Nazaret, donde ya observamos algunos pobladores asustados luego de que tuvieran que en horas de la noche desistir y salir de sus hogares para colocarse en un estado estable. En estos momentos pues todavía continúan algunas familias evacuándose. Vamos a entrevistar a uno de los pobladores que ha mencionado que alrededor de 300 familias vivirían en este sector conocido como Jesús de Nazaret. Buenos días, ¿qué es lo que ha ocurrido y desde hace cuánto están así inundados prácticamente? Mire, ayer estuvo un poco baja la quebrada, vinieron vinieron de esta HGH, todavía se podía andar por el camino pero ya hoy ya rompió, en la mañana rompió todo el borde ahí, terminó de saltar arriba y hoy acá están inundadas de agua, toda la gente que vive ahí, mire, puede ver las familias. ¿Cuántas familias viven? Como 300 familias, mire, ahí vienen unos niños, mire, saliendo, mire, de las casas, mire. ¿Ya han venido las autoridades a auxiliarlos? Pues aquí no ha venido nadie todavía, nadie ha aparecido. ¿Usted pudo evacuar su casa a tiempo? Sí, nosotros hemos salido aquí, nosotros aquí todavía vivimos en la parte de aquí arriba, pero bastante gente que vive allá abajo están ahí que no pueden salir por el camino, está llena de agua ahí la quebrada. Ya la quebrada saltó para el lado de la cuadra de aquí en la colonia. ¿Temen que continúen las lluvias? Sí, la lluvia ahí va a inundar a Palermo a quebrada, porque de esta quebrada ya se saltó por este lado acá. ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan Baptista. Gracias, don Juan, quien nos ha
comentado sobre estos hechos que se han suscitado en este sector, cuando alrededor de 300 familias se han visto en la necesidad de evacuar de sus hogares debido a que esta quebrada Los Castaños se ha desbordado y amenaza también con continuar inundando otros sectores aledaños como la colonia Palermo, que ya en estos momentos reporta también algunas casas afectadas. De momento es lo que le podemos informar, sin embargo vamos a estar pendientes de las evacuaciones y por supuesto de los grupos de contingencia sobre las acciones que van a tomar en las próximas horas de continuar las lluvias en el territorio de la zona norte del país. Con este reporte retorno con ustedes al foro La Entrevista. Buenos días. Gracias, Shirley. Difícil situación la que viven compatriotas nuestros en el Progreso y Oro, pero esperamos que las autoridades tomen las medidas del caso y puedan evacuar a todas estas familias para evitar una tragedia. Vamos de inmediato con el licenciado Giovanni Villalobos, que tiene un recuento de todo lo ocurrido a raíz del huracán ETA a nivel nacional. Adelante, licenciado. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Como usted lo apunta, y fíjese que vamos a consultar con el experto en meteorología porque ha habido un comportamiento en los últimos minutos en cuanto al huracán ETA. ¿Cuál ha sido este? Buen día, Mario Centeno. Buenos días, Giovanni. Bueno, el último reporte, el último boletín que emitió el Centro Nacional de Huracanes había amanecido con 6 kilómetros por hora el desplazamiento de este huracán ETA. Todavía se mantiene con 230 kilómetros por hora los vientos sostenidos, todavía categoría 4, pero en su desplazamiento ya aumentó 1 kilómetro por hora. Ya se está acercando un poco más a lo que es la costa nicaragüense y esperamos que en las próximas horas pues ya toque territorio nicaragüense. Y en cuanto al territorio hondureño, ¿para cuándo? ¿A qué hora se espera? Todavía los modelos están siendo consistentes. Probablemente el día de mañana ingrese al territorio nacional como una depresión tropical. Al tocar territorio nicaragüense, pues se empieza a degradar rápidamente y esperamos que para el día de mañana estaría ingresando al territorio nacional. Los modelos lo están dando que podría ingresar por el suroriente del país, del departamento del Paraíso. Luego ingresar al Francisco Morazán, al norte de Francisco Morazán, el norte de Comayagua, Cortés, el norte de Santa Bárbara y salir al Golfo de Honduras siempre como una depresión tropical. Mi compañera Shirley daba cuenta de esta emergencia que está viviendo en Progreso y Oro. En las próximas horas se podrían estar cambiando las alertas, Mario. Así es, estamos viendo que las lluvias que están recibiendo Cortés y Oro son considerables. Es por eso que se hemos recomendado, se podría aumentar la alerta para estos dos departamentos, mantener la alerta que se mantiene, la alerta roja para los departamentos en que está, que son Islas de la Bahía, Atlántida, Colón. Gracias a Dios, mantener siempre la alerta roja debido a que las lluvias van a continuar, seguimos teniendo lluvia moderada fuerte en estos departamentos del norte. Ahora, hablamos de los otros departamentos, ¿cuál es la situación en cuanto a lluvia se refiere? Bueno, hemos tenido lluvias leves aquí en la parte central, en la parte sur del país. Los acumulados son manejables hasta el momento aquí en el Distrito Central. Los días críticos para el Distrito Central son el día miércoles y el día jueves. Los modelos nos están diciendo que probablemente sean los días más lluviosos en el Distrito Central, especialmente Tegucigalpa y Comayagua. Sí que hay que tener mucho cuidado con estas lluvias para el día de mañana y luego para el día viernes. Las lluvias deben de bajar de intensidad y de acumulados para la parte central. La parte norte se mantiene siempre con los mayores acumulados hasta este momento. Gracias al pronosticador en turno, Mario Centeno Paz, quien nos da cuenta sobre la situación de lluvias a nivel nacional y que en las próximas horas estaría cambiando las alertas, tomando en cuenta la cantidad de lluvias que ha caído en los sectores que antes él ha mencionado. Con este informe retorno con usted, licenciado Raúl Valladares. Buen día. Gracias, licenciado Giovanni Villalobos, y continuamos siempre en el tema del huracán ETA, ahora con el licenciado Guillermo Paz Manueles, hasta el sector de Latillo, donde también hay secuelas debido a las lluvias provocadas por el huracán ETA. Adelante, licenciado Guillermo Paz Manueles. Gracias, Raúl Valladares Jr. Estamos aquí en el kilómetro 10 de la carretera que conduce hacia Latillo, muy próximos aquí de la iglesia de este sector. Quiero decirles que en las zonas altas de la ciudad capital, como este sector, como el sector de Latillo, ya se están reportando fuertes vientos, lloviznas desde horas de la madrugada de este día. También la caída de algunos árboles, tendido eléctrico también se ha reportado
caído en este lugar. Y es que las condiciones del clima, como ustedes pueden ver, están apretando cada instante más. A medida la tormenta, desde luego, se aproxima al territorio nicaragüense y va a ser ese recorrido que los meteorólogos han advertido. Las bandas nubosas que superan los 400 kilómetros a la redonda de este meteoro ya podrían comenzar a sentirse también en el territorio nacional. Vean ustedes, estas han sido las condiciones del clima durante toda esta mañana aquí en el sector del Atillo. También los expertos están advirtiendo que existe la presencia de un frente frío que viene desde el norte del continente y que también estaría generando más humedad, temperaturas bajas, fuertes vientos también, que viene desde luego a complicar un poco más la situación debido a la proximidad del huracán ETA, que según los reportes de las autoridades de Senado ya se encuentra a un poquito más de 100 kilómetros del Cabo de Gracias a Dios, esperando ingresar ya por Puerto Cabezas al territorio de Nicaragua. Las personas aquí en el sector del Atillo, como en otras partes altas de la ciudad capital, deben de estar pendientes de las condiciones del clima, de los reportes y de los comunicados de las autoridades, porque hay que estar con bastante precaución debido a estos fuertes vientos que ya se están experimentando en la ciudad capital, lloviznas intermitentes desde luego y también bastante temperatura baja. Con estos detalles de lo que está ocurriendo en el sector del Atillo, vamos a regresar a los estudios con ustedes. Adelante. Gracias al licenciado Guillermo Paz Manueles con su informe sobre lo que ocurre aquí en diferentes sectores de la capital. De inmediato hacemos un contacto con nuestro compañero César Funes hasta la ciudad de La Ceiba con un informe siempre relacionado con el huracán ETA. Adelante, César. Así es, compañeros, en efecto, al menos 4 familias han sido evacuadas para la clínica comunal del barrio Inglés. Jorge Romero del patronato, bueno, nos cuentan que estas familias de buena de la noche, al ver el fuerte oleaje, acudieron a ustedes y han sido evacuados. Muy buenos días, César Funes y Canal 11 por estar aquí presente, ¿verdad? Cubriéndole la noticia. Y decía de verífico, desde ayer en horas tempranas tuvimos que evacuar 4 familias, ¿verdad? Porque el oleaje del mar ya estaba socavando lo que es la vivienda de ellos, ¿verdad? Y estaba en un gran riesgo de que se podían ir con todo y la vivienda, ¿verdad? El mar se las podía arrastrar. Entonces hicimos como patronato, buscaron el albergue aquí en la clínica, tenemos la clínica comunitaria, ¿va? Para poder venir a las familias hacia acá, ¿verdad? Y ellos pudieran dormir tranquilamente y no tengan ningún riesgo en sus vidas, ¿verdad? Bueno, ellos ya prácticamente entran como damnificados, ¿ya fueron notificadas las autoridades? No, hasta ahorita estamos notificando, ¿verdad? A las autoridades todavía no hemos, porque tuvimos un percance familiar, ¿verdad? Y eso me ha quitado un poquito de tiempo, pero ya ahorita ya estamos en comunicación con las autoridades, ¿verdad? Para que los vengan a auxiliar estas 4 familias que tenemos aquí. Necesitan, por supuesto, víveres, necesitan apoyo de estas familias, ya que están perdiendo, por decirle, parte de su vivienda. No, claro, sí, necesitan toda ayuda, cualquier ayuda que los pueda traer las autoridades es bienvenida para estas familias, ¿verdad? Porque ellas están aquí alojadas y no tenemos el apoyo de nadie ahorita, ¿verdad? Y esperamos que ellas vengan lo más pronto posible para poderlos ayudar en este albergue que tenemos aquí en Barrio Inglés, ¿verdad? Bueno, gracias. Jorge Romero, del patronato del Barrio Inglés, sobre estas familias que ya han sido evacuadas de manera preventiva a raíz de que el fuerte oleaje está dañando sus viviendas. La información que... De esta manera llegamos al final de la transmisión de su foro La Entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras, agradeciéndole a usted siempre su fiel atención, recordándole de que a lo largo de este día tendremos informes especiales relacionados con las elecciones en Estados Unidos que definirán si Donald Trump se reelige o si Joe Biden gana la presidencia. Tenemos 2 situaciones muy difíciles en el país: las secuelas del huracán ETA por su cercanía ahorita en Nicaragua y también la pandemia del coronavirus. Lo invitamos a usted a que tome todas las medidas de precaución y estén atentos a los comunicados e informaciones de las autoridades del país. Cerramos esta transmisión con nuestra compañera Isabela Chévez, quien tiene un informe sobre el huracán ETA que ya ingresó a Nicaragua. Que tengan un buen día. Muchas gracias.
El huracán ETA tocó tierra al sur de Bilwi, en el Caribe Norte. A eso de las 4:30 de la mañana de este martes, llegó al país como un gran huracán de categoría 4 con vientos de 230 kilómetros por hora. Se prevé que ETA vaya avanzando sobre Bilwi durante este martes y llegue al Triángulo Minero como tormenta tropical y a Jinotega como depresión. La zona del Caribe Norte y el Triángulo Minero se mantienen en alerta roja. La alerta amarilla está activa para Jinotega, Nueva Segovia y Chinandega, y la alerta verde para el resto del país. Los reportes hasta el momento indican que no hay pérdidas humanas, pero sí se han registrado daños como caídas de postes, desprendimiento de techos, crecida de ríos, etc. Protección Civil, acompañado de policías y militares, han evacuado zonas del Bajo Lempa de San Vicente, en El Salvador, en región proclive a inundaciones ante el incremento del caudal del río Lempa. ETA ha dejado cuantiosos daños materiales tras su paso por Bilwi, mientras los vientos continúan con intensidad. Se ha convertido en el huracán con el nombre griego más grande de la historia. Mientras tanto, autoridades hondureñas investigan la muerte de una menor de edad, producto de las lluvias provocadas en Honduras por el huracán ETA categoría 4. Para la entrevista, Isabela Chévez.